Para esta conferencia tenemos el gusto de presentarles al licenciado Juan Ajax Fuentes Mendoza, quien es fiscal adscrito de la Unidad de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de Cierre. El maestro Juan Ajax Fuentes Mendoza tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, una maestría en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato, una maestría en Procuración de Justicia Federal cursada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cursada en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De igual manera, de 2008 a 2013, fue agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud, Robo de Vehículos y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. De 2013 a la actualidad, es fiscal especial adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Les pido lo recibamos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí participar en este tercer encuentro de prevención del lavado de dinero. Bueno, agradezco también la invitación al señor Teodoro Briceño y básicamente pues vamos a exponer lo que hacemos ahí en la Fiscalía. El fenómeno del lavado de dinero yo lo llamo el fenómeno. ¿Por qué? Porque tiene varias implicaciones sociales, culturales, jurídicas, económicas y financieras dentro de los diversos estratos. Aquí nos vamos a situar dentro de la esfera jurídica del mismo y básicamente voy a exponer cómo es la investigación. Se dice fácil poder investigar, poder identificar y en su momento castigar a alguien, a alguna persona cuando se comete alguna conducta relativa a este tema. Es importante señalar que no es una investigación normal, es una investigación distinta, no es una investigación como resolver un secuestro, identificar investigar delitos contra la salud, un robo de un vehículo o cualquier otra instancia, incluso con temas fiscales y financieros. Estructuré la ponencia en 5 puntos. Vamos a ir de la mano viendo la estructura de la investigación y posteriormente vamos a ir comentando las dificultades que tiene la investigación de este tema. Digo, se manejan algunos aspectos históricos, conceptos, se precisa qué es la investigación y finalmente, bueno, pues abordamos lo que son las tipologías del delito, las tipologías que ha establecido la Unidad de Inteligencia Financiera aquí en México y el Grupo de Acción Financiera GAFI. Entonces vamos a abordar las más importantes y al final vamos a ir comentando puntos importantes, esenciales, relativos a este tema. Bien. El resultado de la investigación de los delitos de lavado de dinero en el sistema financiero, bueno, el resultado puede desembocar en diversas vertientes. Puede ser, en el caso de investigación y judicialización del mismo, pues una sentencia absolutoria, una sentencia condenatoria o simplemente recaer otro tipo de determinación en la investigación, como puede ser incluso que ni siquiera se ejerza acción penal y se determina el no ejercicio de la acción penal de la misma o ante la imposibilidad de poder seguir investigando, bueno, pues la reserva. Entonces el resultado básicamente es algo más estricto, más sencillo, que vamos a ir comentando con base en el desarrollo del tema. Bien, vamos a abordar lo que son los orígenes del delito de lavado de dinero. Tenemos los orígenes del lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita aquí en el país como está contemplado en la ley.
se remontan a la Edad Media. Bien, habiendo ya actividades comerciales, habiendo intercambio de mercancías, bueno, pues se prestaba todo esto para haber unas ciertas conductas ilícitas que se pretendían ocultar con base, pues el crimen siempre ha existido, siempre ha habido algún robo, siempre ha habido algunas conductas ilícitas que ameritaban, bueno, ocultar el origen de las mismas para poder disfrutar de esas ganancias. Tenemos en el Renacimiento el lavado de oro de piratas y filibusteros en el siglo XVI al siglo XVIII. Esto fortaleció mucho el mercantilismo que se suscitó como medio, como doctrina económica en Europa, principalmente Inglaterra, España y Francia. De ahí la fecha. Ya en el siglo XX, en la década de los años 20, tenemos la creación de una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido por la mafia a través de sus actividades criminales. Ya en la década de los 70 se viene perfeccionando todo el modus operandi de las transacciones para ocultar la ilicitud de los recursos. El dinero proveniente del narcotráfico era depositado en los bancos sin ningún tipo de control. Ahora bien, vamos a definir el concepto con base en 4 definiciones abordadas magníficamente por diversos autores. Tenemos a la primera, que es de Robin Wood, lo define de la siguiente manera: el término lavado de dinero describe gráficamente el proceso mediante el cual el dinero sucio, dinero obtenido del crimen, es lavado para que sea, o por lo menos aparente ser, dinero legítimo sin rastros de origen ilícito. Esta definición es básica, es una definición muy sencilla, un concepto muy sencillo que nos da un panorama amplio. Él mismo lo estructura en la construcción del concepto de manera gráfica: la ilicitud, el ocultamiento o el pretender ocultar las ganancias de esa actividad. Tenemos la segunda definición de Peter Reuter y Edwin M. Truman, en los que ellos afirman que el lavado de activos es la conversión de los ingresos criminales en activos que no permiten ser relacionados con el delito precedente. Él aquí ya hace una referencia a una conducta ilícita anterior a toda esa actividad. Eso es un preámbulo que lo establecido en la legislación, en nuestra legislación penal federal, en el 400 bis. Él ya hace más referencia, estructura ya más atendiendo al delito precedente. Tenemos la manifestación de Gómez Iniesta Diego, en la cual él expresa que es aquella operación a través de la cual el dinero de origen siempre ilícito, procedente de delitos que revisten especial gravedad, es invertido, ocultado, sustituido o transformado y restituido a los círculos económicos financieros legales, incorporándose a cualquier tipo de concreción. El objeto de la acción del delito es tanto el dinero en efectivo como también los bienes que fueron adquiridos con él, sean estos muebles o inmuebles. Aquí cabe mencionar lo siguiente: al principio el delito de lavado de dinero únicamente admitía como delito precedente el narcotráfico o la proveniencia el origen de la actividad ilícita se retrotraía a la venta de droga. Aquí cabe destacar que Gómez Iniesta ya manifiesta que el origen del delito, la ilicitud del mismo, puede revestir cualquier conducta de gravedad. Esto ya va incorporando no solamente el origen de dinero ilícito a través del narcotráfico, sino a través de un catálogo de todos los delitos que una legislación penal en determinado momento y lugar puede establecer. Aquí en México tenemos es amplia la gama y puede ser cualquier delito el precedente para el lavado de dinero. Esas ya son un poco de cuestiones más de jurídico-penales, más dogmáticas de construcción del tipo, y atendiendo al público, no todos somos abogados y no todos somos especialistas en temas de teoría del delito. Entonces vamos a ir más o menos explicando de una manera más sencilla sin entrar
mayores detalles que no tengan ahorita a la plática. Por último tenemos, este es un autor muy importante, de los más referidos en cuestiones jurídico-penales y de investigación en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Marcel Eloy Paucar Chapa. Él sostiene que el lavado de activos es un proceso complejo de carácter económico, contable, financiero, bursátil, societario, comercial, y realiza toda una nebulosa de actividades y operaciones tendientes a dar apariencia de legitimidad al dinero, bienes, efectos o ganancias para que se inserten en el ámbito económico legal. Esta definición es importante porque ya engloba, ya sitúa el concepto, ya sitúa la conducta del lavado de dinero como un fenómeno que multidisciplinario que abarca varias esferas. Él ya hace mención de diversos conceptos, una arista contable, otra financiera, bursátil y societario. O sea, ya es un fenómeno complejo a estudiar, no nada más jurídico como se ha venido entendiendo, o propiamente de prevención en este caso. Bien, dentro del concepto tenemos la finalidad y relación con la delincuencia organizada. Dicen, ¿cuál es la intención? Bueno, primero es entender cuál es el antecedente, cuál es la estructura, cuál es su concepto y la finalidad del mismo, el objeto del mismo. Es la función principal, que es de servir como instrumento de las organizaciones criminales para su recapitalización, así como la conservación y el aseguramiento de su capital, con el objeto de diversificar fuentes de ingresos para así poder incorporarse a la economía formal. Esto es muy importante porque finalmente, ahorita nosotros en la Subprocuraduría, en el área de la Unidad de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el objeto, lo que establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en ese tema es la especialidad en la investigación. Entonces, aquí en la Unidad de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tenemos, y dentro de la Subprocuraduría, que es especializada en delincuencia organizada, tenemos que investigar conductas, en este caso de lavado de dinero, de operaciones con recursos relacionadas con la delincuencia organizada. Y aquí tenemos varios problemas, de los cuales el foro jurídico, los abogados litigantes muchas veces utilizan con un fin determinado, premeditado, a la institución como, vamos a decirlo así, como otro objeto de cobro o otra opción de cobro para los asuntos. Entonces se va perdiendo el objeto de la investigación y el objeto de procurar justicia en este sentido. Anteriormente, cuando esta unidad era solo una unidad aislada adscrita a la oficina del Procurador General de la República, los temas que se radicaban por años eran muy pocos, porque en verdad sí eran atinentes, eran referentes a organizaciones criminales, a debilitar las organizaciones criminales, atendiendo a que el delito, al fenómeno del lavado de dinero implica diversas aristas, entre ellas la jurídica, como ya he mencionado, se ha diversificado y se ha hecho un poco más complicado aplicar técnicas de investigación a un solo tema. Entonces ya tenemos fraudes como delito precedente, tenemos incluso secuestro o cualquier otro delito que en su construcción dogmática, en su interpretación, pueda admitir a cualquier tipo de negociación que pueda redituar en un lucro. Entonces es complicada esa cuestión. Entonces yo preciso que la finalidad es la delincuencia organizada. Como comentario adicional a esto, acaba de haber una resolución judicial, es pública, lamentablemente no la pude traer porque no la circularon, donde hay un criterio ya de un juez de distrito, un criterio federal, donde es muy interesante porque la juez dice no, vuelve a hacer un análisis de todo el delito, de los hechos, y ella finalmente termina concluyendo que
y sosteniendo que la única ilicitud en el delito de lavado de dinero debe provenir del narcotráfico. Entonces es interesante el tema, puede ser muy controvertido y sujeto a mucha discusión, porque dice, bueno, finalmente quedarían en impunidad diversas conductas como producto de diversos delitos, pero con posterioridad desarrollaré, comentaré más bien la imposibilidad que tenemos de poder llegar a sentencias, imposibilidad jurídica de poder llegar a sentencias condenatorias precisamente del derivado de este razonamiento del juez y la amplitud en la gama de delitos precedentes propios de la construcción del lavado de dinero. Bien, como marco normativo, en antecedentes en derecho internacional, bueno, tenemos la Declaración de Principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de la utilización del sistema para el blanqueo de fondos de origen criminal. Declaración de Basilea, ahí está, Males, 1988. La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, también del mismo año. Y una de las más importantes, Grupo de Acción Financiera Internacional, 1989, la creación, Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo e identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de los actos delictivos, la regulación modelo de la Organización de Estados Americanos sobre el lavado de dinero y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. También en Estados Unidos tenemos antecedentes normativos que involucran al tema y configuran ya lo que vendría siendo propiamente la conducta de lavado de dinero para posteriormente tipificarla. Ahí tenemos algunas más. Aquí en México, bueno, básicamente tenemos la Constitución Política, el Código Penal Federal en su artículo 400 bis, que ahí en su contenido tiene 15 modalidades distintas de cómo punir, de cómo castigar lo que es las operaciones con recursos de procedencia ilícita. El ocultamiento ya es un elemento, ya no es un elemento subjetivo específico, ya es un elemento más concreto que nos favorece acreditar la conducta en su caso. Tenemos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de recién aparición y publicación, así como las diversas disposiciones de carácter general. Ya esto va más enfocado el marco normativo a las cuestiones preventivas también. Bien, como fracción cuarta tenemos las autoridades y organismos responsables del combate al lavado de activos. Tenemos a la Organización de las Naciones Unidas, a la de Estados Americanos, la OEA, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Grupo de Acción Financiera, Grupo Egmont, que básicamente ellos trabajan en cuestiones preventivas, nos dan mucho un ámbito de acción en ese sentido, no propiamente tanto de combate, porque las herramientas propias las da el legislativo de cada entidad para poder punir una conducta en ese sentido. ¿De qué sirve la unidad, no? Que propiamente son necesarias, es un requerimiento que en las observaciones de Gafi se hizo, ya está la unidad, pero todavía falta trabajar más en precisar las funciones de cada una, porque todo termina finalmente en los requerimientos de ambas entidades de solicitudes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Seguros y Fianzas o diversas entidades que solo hasta ahora la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de poder allegarse a esa información para posteriormente, como información de inteligencia, distribuirla a las diversas entidades que así lo requieran y estén facultadas para ello. La investigación del delito de lavado de activos. Aquí yo no entro mucho en la controversia del lavado de activos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, blanqueo de capitales. Es una conceptualización y discusión que no creo que tenga mucho auge para injerencia en lo que se está planteando, ¿no? O se está tratando de desarrollar. Bien,
La investigación del delito de lavado de activos, primero hay que precisar qué es la investigación criminal. El objeto de la misma es la búsqueda, indagación, exploración y averiguación de la forma de comisión de algún delito en particular. Eso es básico. El obstáculo es el uso indiscriminado de formalismos legales con los que se desarrolla verbigracia, tenemos los tiempos y términos establecidos en la legislación. Bueno, aquí en referente a ese tema, pues ya tenemos nuestro recién creado y novedoso sistema penal acusatorio, con muchas críticas, con muchos aciertos, desaciertos y muchos seguidores del mismo, ¿no? En ese sentido es importante la revisión no solo de la parte normativa, sino también de las herramientas práctico-conceptuales actuales para un mejor desarrollo de la investigación. Sobre esa base, el Ministerio Público necesita apoyarse en sus dos principales auxiliares, la Policía de Investigación y los peritos. Esto es muy, muy importante. La investigación del delito de lavado de activos. La investigación del delito de lavado de activos obedece a una lógica diferente. Eso es bien importante en su estructura, toda vez que requiere medidas procesales y técnicas modernas que no son utilizadas en las investigaciones de los delitos comunes, y que a saber son las siguientes. Necesitamos de cuestiones de legislación, es una legislación especializada, autonomía en su investigación, cooperación internacional, coordinación interinstitucional con los diversos actores, aplicación efectiva de técnicas específicas de investigación, intercepción de comunicaciones privadas, agentes infiltrados, entregas vigiladas, testigos colaboradores y congelamiento de cuentas, informes de inteligencia, auditoría financiera forense, pericia contable, análisis legal, contable, tributario y financiero. ¿Cuántas veces no han visto estadísticas que dicen no es posible que aquí en el país tengamos, no tengo el dato cierto porque es variable, me aventuraría incluso en cuestiones de transparencia, no creo que haya un dato fidedigno, porque día con día se están resolviendo temas de este sentido, desde sentencias condenatorias en el tema. Dicen, oye, ¿cómo es posible? México tiene 10 de sentencias de 1996 a la fecha. Bueno, o sea, esto obedece precisamente a las dificultades que tenemos. Legislación especializada, apenas estamos en construcción de la misma. El tipo penal, el de 400 bis que preceptúa y nos establece los elementos del delito, pues bueno, acaba de sufrir reformas para poderlo acreditar e investigar de una manera más sencilla. Tenemos la ley federal que apenas está en construcción y ahorita está en proyecto de reforma en cuanto a los montos de las señalados ahí en la misma. Cooperación internacional, ¿qué pasa? En nuestro caso solicitamos una asistencia suiza, una asistencia jurídica. Nos cuesta mucho trabajo construirla con los elementos que tenemos. Por fin hacemos contacto con alguna entidad o identificamos algunas operaciones que alguna entidad esté realizando allá, solicitamos la asistencia, nos contestan los suizos, te hace falta esto y esto para poderte dar la información. Entonces yo les contesto, pues sabes que si tuviera eso y eso que tú dices, pues mejor consigno el asunto y no te requiero a ti para que me des la información. Realmente es muy difícil lidiar con diversos países. Liechtenstein no te dan, Alemania no te dan absolutamente ninguna información, a pesar de que estén los tratados firmados en la materia. Es muy, muy complicado ahí. Entonces, en materia de cooperación internacional también tenemos una tarea ardua, pendiente, que afrontar para poder requerir información en ese sentido. La coordinación interinstitucional con los diversos actores. Aquí, ¿qué actores tenemos? Comisión Nacional Bancaria, Unidad de Inteligencia Financiera, SAT, la misma Procuraduría General de la República a través de la Unidad de Análisis Financiero. Realmente, aunque existan los acuerdos en la materia también para hacer más ágil la información, la colaboración, es complicado, los tiempos no son los mismos. El SAT a veces, ante algún requerimiento, pues tarda bastante tiempo en contestar. Hay veces que es necesario hacer un congelamiento, un aseguramiento precautorio, no se cuentan con muchos elementos y que es lo que
¿Qué es lo que pasa? Que todos esos capitales que están transfiriendo, que están en ese momento en tránsito, pues se fugan. Cuando logras el aseguramiento de los mismos, ya con todos los elementos que te pide el debido proceso y el juez, pues resulta que las cuentas ya tienen 0 pesos, ¿no? Eso lo hacen en minutos. Entonces esta es la dificultad del tema, la tardanza en los análisis financieros, en los elementos que la Fiscalía se puede hacer llegar y la velocidad con la que el lavador puede transferir y utilizar sus recursos en el sistema financiero. Es complicada esa situación, se ha logrado no con muy buenos resultados, ahí luego los fiscales tienen que estar justificando sus actuaciones de una u otra manera, entonces hay que poner especial atención en ese tipo de mecanismos de investigación y de congelamiento, que finalmente si salen bien pues es en beneficio de todos, ¿no? Porque podremos obtener alguna extinción de dominio del bien o el abandono del mismo. Pero bueno, también tenemos la aplicación efectiva de técnicas específicas de investigación. No sé si recuerdan que en 1996 hubo una discusión terrible, hubo muchos detractores cuando se publicó la ley, el proyecto para la creación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Juristas especializados en la materia criticaron muy acremente, muy duramente la postura, dijeron es una ley de excepción, es una ley que viola lo que establece la Constitución. La Constitución establece una sola forma de investigación y de castigo, entonces aquí tenemos una ley de excepción. Dice, bueno, permite, tiene las reglas, intervención de comunicaciones, técnicas novedosas, y esto no fue con el objeto de limitar las libertades del gobernado, sino fue con el objeto de poder encarar los nuevos retos que se venían en la forma de comisión de este delito, principalmente, entre otros, el lavado de dinero. Si no tenemos intervención de comunicaciones, si no tenemos entregas controladas, si no tenemos agentes infiltrados, todo bien regulado, estrictamente regulado, si no contamos también con la figura del arraigo muy discutible y el congelamiento inmediato de cuentas, difícilmente lo vamos a poder realizar. Y no obstante esas pruebas que están enunciadas, harían falta otras tantas más, modificar los aspectos de valoración de la prueba en cuanto a los testimonios, en fin, muchísimas cuestiones que hacen falta todavía para trabajar. Los informes de inteligencia, te dice la unidad de inteligencia financiera, aquí tengo esto. El problema es cómo construirlo como prueba, ¿no? Porque va a decir, bueno, el juez te va a decir, perfecto, eso me está diciendo si concuerda con lo que solicitaste al SAT, con sus estados financieros, con toda la información financiera y fiscal que dispone la Fiscalía, pero te va a decir el juez, ¿de dónde lo sacaste? ¿No? Entonces habría que normar los criterios de valoración y de incorporación de la prueba hacia los expedientes. Tenemos también, pues bueno, la auditoría financiera forense, la pericial contable. Bueno, aquí nosotros tenemos una coordinación de servicios periciales y un departamento de contabilidad donde peritos pues atienden diversos requerimientos de la autoridad en cuestiones de solicitud de algún dictamen fiscal o de cualquier otra índole. El problema que tenemos es que no tenemos peritos especializados en lavado de dinero. En la unidad actualmente, a base de práctica, de estudio y todo, tenemos un cuerpo de peritos que sí son, podría ser decir, ya más, están un poco más avanzados en cuestión del tema. El problema es cómo solicitar ese dictamen, ¿no? Tú como fiscal le dices al perito, oye, quiero un dictamen de esto, ¿pero de qué? Entonces hay que identificar, también el fiscal muchas veces desconoce los conceptos sobre los cuales se basa la tipología propia del delito. Entonces hay que explicarle, hay que ir de la mano con el contador, porque también el contador no sabe bien a bien qué es lo que quiere. Si tú no le explicas, él hace una suma, una resta, te entrega un resultado y no sirve de nada. E incluso interpretar la información financiera que remite la Comisión Nacional Bancaria, que a veces llegan a ser
yo creo que hasta unas 20,000 hojas. Es complicado. El análisis legal, contable, tributario y financiero, esto es importante. La Procuraduría General de la República ya lo ha hecho, lo está afincando, está poniendo especial énfasis y está realizando un esfuerzo importante con la unidad de desintegración, precisamente para esto, para hacer un análisis legal, contable, tributario y financiero y ayudar más al fiscal integrador de este delito, porque no es sencillo. Básicamente, y malamente ahora, la investigación recae mucho en lo que pueda hacer, lo que remita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se pueda cotejar con la información fiscal que dé el SAT, el dictamen del perito y la estructura que el fiscal en su caso le dé a la investigación, a la averiguación previa. Entonces no podemos estar ya con esos modelos. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos investigadores se basan en esa forma de integración y realmente no conocen el delito, no ven los alcances del delito. Entonces cuando cambia un poco la tipología de lavado de dinero ya se perdió en el cúmulo de 80 tomos que tiene por ahí, ¿no? Entonces es importante conocer los parámetros bajo los cuales se está generando el delito, la tipología y bueno, el perfeccionamiento que en su caso se puede hacer de estos puntos que son importantes. Principales problemas en la investigación de un caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los plazos de la investigación. La unidad de inteligencia financiera al momento de interponer su denuncia puede decir, es que ya está todo, ¿no? Ya les di todo, ya está todo, ahí está la denuncia. Prácticamente decir, no, pues nada más firma la denuncia y ya dásela al juez para que resuelva una orden de aprehensión. No es así. Entonces ellos, ante la rapidez, y es comprensible porque, bueno, ellos están viendo continuamente los flujos, los movimientos que hay entre las cuentas. Entonces, si el fiscal, el agente del Ministerio Público no actúa con la rapidez, pues se va a eso, todo se va a esfumar de una manera muy rápida. Otra cuestión, el acceso directo a fuentes de información económica, información financiera, información contable, información mercantil, información empresarial, cooperación internacional, que comentaba hace unos momentos, coordinación interinstitucional y pues la falta de peritos especializados. Todo eso es una problemática real. Si bien tenemos los acuerdos sobre los cuales, de cooperación sobre los cuales las diversas entidades o dependencias federales del gobierno para compartir información, muchas veces en la práctica no es así. A diferencia, por ejemplo, de Alemania, que la unidad de inteligencia financiera la tiene la policía y ellos disponen de toda esta información de manera inmediata. Ellos arman su caso y se lo llevan al fiscal rápido. Es lo que pretende ahora también, dentro de sus parámetros, el sistema penal acusatorio, que la policía sea una policía financiera especializada, altamente especializada en esos temas, arme el caso, el fiscal estudie el mismo y diga, ¿me interesa o no me interesa? Si le interesa, bueno, lo llevará ante el juez de control y ya pues iniciará las pericias, las diligencias correspondientes para radicar el tema del lavado. También otro problema eso es la policía, la función policial no está lejos de podernos desarrollar una investigación de ese tipo. Tenemos también lo que son las tipologías de lavado de activos. ¿Por qué puse las tipologías? Porque como fiscal, como fiscalía, al momento de identificar dentro de la denuncia que la unidad de inteligencia financiera, porque es la facultada para denunciar y la que nos da llega de toda la información, al momento de que la fiscalía identifica cuál es la tipología que se está utilizando, es mucho más sencillo podernos allegar de información. Si no identificamos cómo está esa dinámica esa dinámica delictiva de lavado de dinero, difícilmente vamos a poder lograr algo. Vamos a estar dando tumbos con diversas diligencias inútiles y allegando los medios de prueba que no nos van a servir de nada.
Esto, bueno, pues las establece la unidad de inteligencia financiera, va haciendo con base en sus análisis, va estableciendo las mismas. Y bueno, también esto, otra gran vez, eso lo abordaré al final, la prevención, que es la base de una buena investigación también en su caso de lavado de dinero. Tenemos las tipologías. Las características de una tipología, bueno, es que es continua, cambiante, adaptable, imperceptible. Pues por supuesto, o sea, tiene que ser así, si no, no habría manera de cómo dinamizar y concretizar y realizar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuál es su importancia en la investigación? Bueno, las tipologías de lavado de dinero inicialmente fueron elaboradas con base en las señales de alerta y experiencias dadas dentro del marco de competencia de la prevención y control de operaciones de lavado. Su uso era limitado, restringido y poco difundido en las investigaciones de carácter penal. Ahora no, con el desarrollo de las mismas, poco a poco se incorporaron a la investigación criminal realizada por el Ministerio Público, adquiriendo ya una personalidad propia y convirtiéndose por ende en una herramienta de primera mano para la identificación de operaciones de lavado, cambiando además su carácter de señales de alerta en el ámbito de la prevención a la de indicios en el ámbito de investigación penal. Eso es muy importante, es lo que hasta la fecha no hemos podido lograr. Otras naciones, incluso aquí en Sudamérica, Perú, hace ese tipo de cosas, cómo poder pasar el umbral para poder valorar, construir y valorar una prueba de una manera más sencilla y no tan estricta como lo tenemos ahora. Son cuestiones ya muy particulares, porque ahora con el debido proceso, con todas las cuestiones, la forma de estructuración y de aplicación de la generación de derechos humanos es algo muy importante ahí, pero también nos impide actuar de una manera rápida, precisa y contundente. Es ilógico, tenemos mucho, yo hablo como fiscal, digo, habrá defensores que controvertirán y tendrán también toda la razón, ¿no? Es sujeto a controversia, pero no podemos estar en las condiciones en las que estamos actualmente, con una dinámica de comisión de delitos de alto impacto, y estamos maniatados para combatir los mismos. ¿Por qué? Porque pues, la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada es eso, de investigación de delincuencia organizada, que finalmente sigue siendo una ley de excepción. Entonces, si atendemos a cuestiones garantistas y de debido proceso, pues es complicado. Por eso, injustamente luego a la Fiscalía se le acusa de torpe, de todo, ¿no? De todo y sin medida nos dicen, pero ¿cómo le hacen, ¿no? Si las mismas cuestiones garantistas te imponen candados y aquí te imponen rapidez por el alto impacto de lo que se está haciendo. Algo muy dramático son cómo se lava dinero con las cuestiones de trata de personas, la llamada esclavitud del siglo XXI. Es terrible ver la dinámica, cómo están estas personas, cuestiones de pornografía infantil, cuestiones de lavado que muchas veces te ves imposibilitado para realizar, para investigar. Tenemos diversas tipologías, hay varias, cada tiempo están surgiendo más. Eso ya depende de la imaginación y de la necesidad de las organizaciones delictivas de lavar el dinero, ¿no? Y finalmente, bueno, pues las tipologías en materia internacional, que son muy similares a lo que tenemos. Básicamente lo que les quiero comentar, pues la investigación es una investigación que tiene sus parámetros y finca sus bases en el Código Federal de Procedimientos Penales. Lo que sí hay que hacer especial énfasis es en las cuestiones de prevención. Si ampliamos el tema y el ámbito de trabajo y hacemos una prevención efectiva, es la única manera ahorita de que podemos atenuar las consecuencias de este delito, porque ya cuando falla la prevención y se da la conducta, no es tan inmediata el combate y el resultado del mismo. Entonces, básicamente, bueno, me indican que ya se acabó el tiempo, entonces,
quedo a sus órdenes, cualquier cosa que con el señor Teodoro, lo que yo pueda apoyarles en cuestión de dudas y quejas, sugerencias, lo que sea, ¿no? Tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Con la parte internacional está muy claro, está de moda el tema de FATCA, de que los bancos americanos van a intercambiar información con México. ¿Han tenido alguna querella o algo al respecto? No. Finalmente, la denuncia, que es la unidad de inteligencia financiera, es la única facultada para llevarnos a esos temas para poderlos, en su caso, judicializar. Lo que nos ha llegado a algunas cuestiones fraudulentas de corporaciones o personas que pretenden convertir en lavado de dinero, y yo también no estoy muy de acuerdo en eso, porque muchas veces lo que es un fraude, un pleito entre particulares que dicen, bueno, te voy a echar al aceite para que te cobre, ¿no? Entonces no es esa función, pero en particular no hemos tenido eso, y sí debe de haber. Aquí la cuestión es que la unidad de inteligencia financiera en su caso denuncie esos hechos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. Bueno, ahorita en las últimas tipologías hablaba de transporte transfronterizo de divisas. Hay instituciones financieras o hay organizaciones auxiliares de crédito, por ejemplo los centros cambiarios, que debido a las propias limitaciones que se han generado en el sector financiero de recepción de divisas, etcétera, para poder colocar los excedentes que se generan al comprar más divisas de las que se venden en ventanilla, se trasladan de una ciudad compradora a una ciudad vendedora en el caso de que ese centro cambiario tenga sucursales. Estamos hablando de que obviamente son recursos de la empresa, propios de la empresa, dólares captados por la empresa, excedentes generados por la empresa, y al hacerlo, por ejemplo, a través del aeropuerto, un propio haciéndolo, nos topamos con que no hay un procedimiento formal, legal, para hacer ese tipo de movimientos, y que puede quedar el criterio en el caso del aeropuerto, del funcionario federal que dice demuéstrame la procedencia legal de los recursos, y lo que es una operación simple de supervivencia de una empresa se convierte en un conflicto porque se presenta ante el Ministerio Público, porque pues obviamente la procedencia lícita de los recursos es el bagaje contable, financiero, histórico de la empresa, ¿no? Entonces, al no contar con esa certeza jurídica de un procedimiento dado, de un procedimiento generado, de una norma, una regla, es que en algún momento dado se genere un procedimiento ahí mismo con la Policía Federal, pero al cambiar sexenios o al cambiar su propia estructura, deja de tener validez el probable acuerdo que se haya dado. No se trata de un salvoconducto para mover recursos, sino un procedimiento para poder mover. Dice, ¿por qué no utilizas un servicio de traslado de valores? Porque muchas veces el traslado de valores es una cantidad grandísima la que se cobra y haría improductivo el poder hacer el movimiento. ¿Ante qué instancia o de qué manera podrá uno conseguir, sin que sea un salvoconducto, un procedimiento que permita en libertad hacer eso? También simplemente tener una sucursal aquí en el centro de la ciudad y tener otra en la salida a Querétaro, y al estar haciendo el traslado de los recursos que ocupa la ventanilla para operar son detenidos. Entonces el problema es que al llegar a CEIDU, pues a veces se convierte lo que es algo natural de la empresa en un viacrucis para poder recuperar los recursos, evitar la penalización o la cárcel, el arraigo, etc. ¿Qué nos recomendaría
En ese caso, ¿a qué instancias o qué procedimientos existen para eso? Gracias, es una pregunta interesante, un comentario amplio. Pero no lo voy a desalentar. Finalmente, tanto la policía como los operadores ministeriales en ese caso del aceido, se abocan única y exclusivamente a la conducta. Ellos todo eso que me comentó, todos los pormenores, lo desconocen. Entonces le van a preguntar de dónde sacó el dinero. ¿Por qué? Porque usted es de buena fe, está con un negocio, pero pueden hacer algo igualito con esta cuestión. Aquí más bien yo creo que, y se abordó varias veces en algunas discusiones, son de las precisiones que le hacen falta a esta ley de prevención. La ley de prevención puede ser más amplia y en otros casos yo ser más benévola. Yo no estoy totalmente de acuerdo en la misma, porque cuando se aplique totalmente, la conozcan, hasta cierto punto va a haber no colapso, pero sí va a disminuir mucho las transacciones comerciales, ¿no? Va a afectar a personas que están trabajando en ese sentido, y también sería importante precisarlo a través de las reglas de carácter general. En el caso de la materia, es propiamente del Ejecutivo. Ahora, si va a ser, sí, seguramente la van a asegurar. ¿Y por qué no es tan inmediato el levantamiento del aseguramiento, un vía crucis? Porque no depende tanto de las cuestiones, depende también del criterio de interpretación de la ley que en su caso tenga el titular. 1. 2. Depende de el tiempo y la velocidad con que las instituciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores atiendan los requerimientos. Muchas veces se solicita el levantamiento del aseguramiento de la cuenta y entonces de repente va otra vez el afectado ahí. Me dice, oye, es que no me han dado nada y todavía no puede disponer porque resulta que en el registro público se hizo la solicitud del levantamiento del aseguramiento y no han hecho nada. Entonces esas son cuestiones de diversos actores. Es lo que comentaba con las cuestiones de la rapidez. Entonces aquí yo creo que hay que reforzar más, es el foro adecuado para ver estas cuestiones en cuestiones de prevención. Insisto, si la prevención es buena, está bien reglamentada, está bien estructurada y aplicada, ese tipo de problemas se van a evitar. Nuestra cuestión es el jus puniendi, ya es una última ratio, ya es ir a castigar, investigar y castigar en su caso la conducta. Entonces estos son temas de prevención. Podría abordar más por ahí, abundar más al tema. Le comento nada más, no desanima. Nosotros como Asociación Nacional de Centros Cambiarios tenemos desde el 2005 asistiendo a Cielo en aquel momento, buscando canales y demás junto con la Policía Federal Preventiva. Entonces, desánimo no, simplemente es tratar de encontrar el camino que hay que seguir, porque no hemos tenido luz en estos casi 10 años. El problema en este caso con Seido es que si ya va usted a tratar un tema es propiamente de averiguación previa. Entonces ya son diversos factores, ¿no? que implican, ya no es, habría que ver la casuística del tema, pero como entidad ustedes pueden acercarse y hacerle más aportaciones críticas, críticas positivas de aportar a la ley federal. Yo creo que hasta la fecha está un poco corta, por eso tenemos tantos problemas a mí me llega lo último ya. Entonces veo que lo último con el tiempo aumenta y el problema, dices, bueno, ¿cuál es la cuestión? No toda la culpa es de nosotros, ni también nosotros somos los que, también fallamos, ¿no? En algunas cuestiones, pero no es la regla. No. Sí, se quiere la otra pregunta con la... Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, agradecerle por toda la honestidad con la que nos está
está hablando acerca de la situación en el Poder Judicial. Y segundo, quiero entender que, bueno, que la UIF se está organizando, estos licenciados están especializando, que también lo está haciendo la Comisión Nacional Bancaria, que lo estamos empezando a hacer las instituciones, las entidades financieras. También es importante que lo haga el Poder Judicial. Entiendo que también es importante que haya una capacitación para ustedes, que haya un mejor diseño y elaboración para la aplicación de derecho, porque al final del día, si todo va a terminar cayendo en la Procuraduría y finalmente hay muy pocas sentencias en ese sentido, cuando en nuestro país sabemos que esto es un lío, que es nuestra pata coja, eso quiere decir que pues sí es bien importante capacitar al Poder Judicial y no solamente al Ejecutivo en la parte administrativa, ¿no? Para que ustedes tengan el conocimiento de poder comprender los elementos que les están proporcionando los medios de prueba e incluso el juez pueda hacer una correcta valoración de la prueba, ¿no? Entonces, no sé, o sea, digo, yo es la apreciación o reserva de mis compañeros aquí, porque al final del día, bueno, pues nosotros como entidades financieras estamos siendo por ahí con la autoridad sujetos de sanciones, y curiosamente el delincuente no, porque esa no sería la chamba directamente de la Comisión y de la UIF, sino precisamente del Poder Judicial, de su competencia. Acabas de tocar un tema y con esto quisiera ya terminar por cuestiones de tiempo. Es importante, nos ha tocado muchas veces ir con 150 tomos, llevárselos a un juez de distrito, los recibe el secretario, además un poquito de mala gana por lo mismo. Hemos optado por hacer gráficas para explicar el delito y señalar con pestañitas las pruebas. Aún así no se le entiende al tema, y como no le entienden al tema, ¿qué hacen? Negar todo. Entonces echan a perder el trabajo, híjole, de 4 o 6 meses, o aunque sea de mucho tiempo. Entonces no se vale, mis discusiones se han interpuesto quejas por ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tienen formato ya para negarlo, o sea, incluso no es tan superficial. Si quieren hacer algo de fondo, dicen, es que no me pruebas el origen, la ilicitud de los recursos, el delito previo. Oye, pero es de manera indiciaria, o sea, aquí está el indicio de que esto, ya en el proceso yo te lo demostraré que sí se convirtió, viene de un fraude, lavado de dinero. Entonces, como no hay delito previo, el juez dice, no hay si el juez lo echa para atrás, de nada sirve. Es complicado. Entonces ese tema de 6 meses se convierte en año y medio. Entonces luego la desesperación de que van a su procuraduría y no hay una resolución, no es mala fe. Bueno, pues le agradezco mucho la invitación. Ofrezco una disculpa ahí, pero hemos tenido algunos problemas, no problemas, mucho trabajo pendiente. Hubiese querido ser en este sentido un poco más claro, más preciso, pero estoy a sus órdenes. Me gusta mucho el tema, tengo material didáctico, igual podemos compartirlo y comentar dentro de los parámetros y de mis posibilidades del tema. Ya no cuestiones propias del trabajo, ¿no? Porque es secreta la averiguación previa, pero sí comentar sobre tipologías. Muchas gracias por la invitación, señores, y espero ser